Vale. Y ya entrando un poco en downwind, Sí, este takeoff es muy diferente respecto a las olas para sí, levantarte en los com- AMPs. sí, completamente. Completamente. El primer fallo del downwind es tirarse a todo lo que se menea. Entonces, hay unas ganas y unas ansias por hacer downwind, quiero volar, ¿vale? Claro, un día de olas, tú tienes la barrera que te viene, la ves, está ahí, pum, tú sabes colocarte en el sitio y ya está. O sea, es como un poquito, hay spots que la ola siempre el pico está en el mismo sitio. En un downwind puedes tener el bump aquí, dentro de medio minuto el bump está allí, dentro de 3 minutos está allí. O sea, tú puedes estar en un sitio esperando arrancar y a lo mejor estás allí 5 minutos. Y no porque no sepas arrancar o no puedas arrancar, es que no te coincide un bump contigo. ¿Vale? Pero en el momento en que te coincide el bump y lo clavas, te podría decir que sí, que es muy, no es exacto al de una ola, pero es muy parecido al de una ola. O sea, hay bumps. Mallorca no es precisamente el sitio, pero por ejemplo tú te vas a Tarifa, por ejemplo, y los bumps, hostia, es una orillera. O sea, tienes orilleras todo el rato. O sea, es fácil arrancar. La gente que va a Tarifa, o sea, si alguien quiere aprender rápidamente downwind, le recomiendo, vete a Tarifa. Hay una empresa allí de un chaval que se llama Freebonet, da cursos de downwind. Yo creo que en 15 días, un mes estás haciendo downwinds en Tarifa. Luego lo tendrás que, digamos, extrapolar a tu zona de spot. Pero Tarifa tienes una potencia en la espalda que te empuja y te ayuda, es brutal. ¿Vale? El tema de la arrancada, has de tener paciencia y esperar el momento. O sea, también hay una lectura de mar que no lo puedes ver. O sea, tú un día de olas puedes estar mirando atrás. Ah, viene, calculas, mides, vale, me voy colocando en el downwind. No, son chopis cada. Dependiendo del periódico, hay chopis cada medio metro. ¿Y cómo predices cuando te va a venir el bueno? Por norma, tú notas, por norma, no sé en los demás sitios, pero siempre hay como 3 chopis seguidos, ¿no? Es como que cualquier serie de olas vienen tres series y luego se calma, 3 olas. O sea, es como que siempre son 3, ¿no? Igual son 4, pero bueno, parece que siempre son 3. En el chopi también. O sea, digamos, en el swell de mar de fondo es la misma ola que al final acaba. Un bump que se forma a 3 metros, te mueves para coger el siguiente. No, yo nunca voy a buscarlo. Ah, no. No puedes ir a buscarlo. No. Tú estás en el sitio. Y lo que tienes que hacer es ir remando suave hacia adelante. Porque lo que no puede ser es que te pille parado. Parado. O sea, tú vas suave. ¡Pam! Entonces a lo mejor notas que de repente ¡wow! Te ha hecho como una subida con la espumita y te bajas. ¿Vale? Pues en el momento en que tú estás bajando, o sea, tú estás así, y te vendrá el chopi, te levantará el trasero y te adelantará. Vas a estar todo el rato haciendo esto. Aunque remes hacia adelante, siempre te va a adelantar la ola, ¿vale? Pero llegará una que dirás, tienes la sensación que es como un poquito más vertical y hasta tienes la sensación de tener la espuma del chopi justo debajo tuyo. Pues después te vuelve a venir otra y después te vuelve a venir otra. Entonces ya sabes que en la siguiente tienes que remarla, ¿no? Exactamente. Tienes como 2 oportunidades, 2 cartuchos de darle. El tema de remar a todo lo que se menea es cuando todavía esto no lo tienes calculado. ¿Qué te dices? Bueno, yo cada vez que veo que el trasero se me levanta es que estoy en un chopping, le meto. Pero hay veces que tienes una corriente en contra, hay veces que tienes una corriente a favor, o sea, de repente hay veces que tú estás remando que lo quieres y estás ahí clavado como si estuvieras en un río remando en contracorriente, que es una pasada que dices, hostia, no quería, la tabla no quería meterse. Y en cambio hay veces que lo haces y dos toques de remo, pichu, ya se arranca. Dices, ¿qué ha pasado? O sea, al principio todo es como suerte. Hostia, he arrancado pasada y luego te mueres. O sea, lo que pasa es que en downwind, como que todos son arrancadas explosivas, nosotros le llamamos cartuchos. O sea, como una pistola. Tú tienes X cartuchos. Entonces, si tú tienes 10 cartuchos, no los quemes. Intenta buscar esos 10 cartuchos exactamente. Lo digo porque cuando has gastado la energía, la has gastado. O sea, ese sprint que necesitas para conseguir esos 11 kilómetros que te había dicho al principio, desaparecen, ya no puedes correr esos 11. Aunque
sea, ya está, se te acabó. O sea, nosotros hemos hecho a veces downwinds de 9 kilómetros, hemos gastado los 10 cartuchos en el primer kilómetro y luego hemos hecho 8 de ir para abajo. O sea, se te hace eterno. Aguantar. Se te hace eterno hacer kilómetros. O sea, recomiendo un downwind el primero cortísimo. Y una vez que te has levantado, vas en un bump, estás viendo igual que se deshace, entonces que tienes que buscar rápido a ver dónde está el otro, ¿cómo Sí, es un poco la técnica esa? Si tú ves que se te deshace, ya vas tarde. Ah. O sea, has de cambiar de bump antes de que se te deshaga. ¿Vale? En el tema del downwind hay dos estilos. Está el carving y está el race. Seguramente se llamarán de otra manera, nosotros los hemos llamado así. Está el estilo del carving, que es el más surfero, es el más free, el más freestyle. Las alas suelen ser más grandes, son alas que no necesitas un high aspect muy alto. Recomendaría un 9,5, 10, ¿vale? 11 a lo sumo. Entonces tú estás en el bump y siempre estás como medio buscando el bump de atrás. Porque, ¿sabes lo que te he dicho? ¿Con la mirada? Sí, bueno, sí. Llega un momento que hasta prevés allí va a haber un bump. Que es lo que te decía antes, que cuando tú ves uno ahí, el fallo número uno es verlo y querer ir a ese que estás viendo. Ese va a desaparecer, o sea, no vas a llegar. Pero tú sabes que detrás de ese va a aparecer, detrás de ese va a aparecer. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el bump, nos mantenemos el máximo posible, porque ahí es el momento en que descansas, es el momento en que a lo mejor no campeas, es el momento en que puedes llegar a bajar el cardio. Por eso a lo mejor a veces es mejor no gastarlo hasta el final, porque igual luego sí que tienes que pampear una larga distancia para encontrar el siguiente bump, porque no están pegados. En cambio, si tú vas en uno que sabes que tienes el siguiente detrás, sales, sales, ¿vale? O te haces un giro, bueno, pues voy para el otro lado. O sea, ese sería el carving. El race, high aspect de 13 para arriba, línea recta para abajo. O sea, lo que hacemos nosotros es adelantar bumps, y bajo, y bajo, y bajo. O sea, vas como por encima. Sí. ¿Y no pierdes el lift cuando estás cruzando la cresta? No, depende de la velocidad, ojo. No todos los foils, no todos los foils permiten, no es que no permitan, pero ahí es donde ya entra el perfil, o sea, digamos, el shape del foil. O sea, no porque, no todos los foils, por ejemplo, 1300, que es un foil muy grande para hacer downwind, para mi peso, estoy hablando de 70 kilos. Un 1300 es muy grande. Claro, hay foils que tú puedes hacer este estilo, aunque sea un foil grande, porque me permite, o sea, como que el perfil es fino, no frena. Vale que sustentan menos los que tienen perfil fino, pero son los que más corren. Entonces, más que corren, que tienes menos resistencia, tienes menos drag. Pues contra más gordo sea, ostras, más drag tienes. Tienes como una limitación de velocidad. A más fino sea, a lo mejor no tienes una sensación de límite de velocidad. Pues entonces, bajas acelerando, pampeas, porque tienes que subir la espalda de la ola. En la espalda no hay nadie que te ayude. O sea, depende de tu velocidad, tu inercia. Hay foils que no, y tienes que girarte y buscarte, digamos, esto. Porque el foil no has tenido la velocidad suficiente como para cruzar ese. A la que empiezas a llevar foils pequeños, high aspects, perfil fino, que a lo mejor la ola va a 14 kilómetros hora y tú estás yendo a 25, te la cruzas que ni te enteras que te la estás cruzando. ¿Pero vas más rápido que las olas todo el rato? ¿O solamente cuando se te deshace el bump? No, o sea, vas todo el rato. Todo el rato. O sea, las medias internacionales dan miedo, van a 40 kilómetros por hora. O sea, si lo miramos por media, por ejemplo, la ola en Mallorca va a unos 15, 16 kilómetros hora la hora, la ola. Y nuestra media normal de un foil, o sea, un día con estilo carving, nuestra media son los 20 kilómetros hora. O sea, ya vamos 4 kilómetros hora de diferencia con la ola más rápido que ella. O sea, podemos ir con ella porque estamos surfeando, pero mi velocidad es más alta porque yo estoy cruzándome la adelante. O sea, no porque la ola vaya a 14, yo voy a 14. O sea, yo estoy siempre haciendo como diagonales. ¿Vale? Cuando hay uno en el grupo
que su récord son 2,29 el kilómetro, que esos son unos 25, 26 kilómetros hora. Nuestra hora 14 o 16, como te he dicho antes, línea recta para abajo. Lo que pasa es que ahí sí que tienes el cardio subido todo el rato, pampeo todo el rato, o sea, esa es la parte deportiva. No es la parte divertida. O sea, sí que es divertida porque al hombre le gusta la adrenalina, le gusta la velocidad. De ahí sacamos la diversión. Pero si tú valoras, estoy haciendo carving, sí, en freestyle y surfeo, y hablo con el de al lado, y el cardio va abajo, no se me cargan las piernas, puedo hacer kilómetros que no paro. O sea, eso sí que es divertido. El otro es bicicleta de carretera, ahí embutido, GPS, hostia, tengo que correr más, con el corazón a tope, o el tío que va con la bici, con la mountain bike, mirando el campo, árboles, o sea, las dos tienen su parte de diversión, pero una es competición y la otra es, digamos, disfrute. ¿Y en el Cantábrico has hecho alguna vez? Porque supongo que será bastante distinto. No llega, todavía no, o sea, al Cantábrico solamente he ido cuando hacía modalidad paddle race o kite, pero lo que es el tema del downwind, no. Bueno, foil, una vez fui a Somo, la primera competi de foil que hubo de olas en Somo, esa sí que fui. Pero es la única vez que he ido por el norte de España. ¿Y